entrar en el mensaje, ¿verdad? Lo vamos a hacer en español todo, gloria al Señor. Lo voy a preparar en inglés, pero lo vamos a interpretar, gloria sea al Señor. Les invito, abramos nuestras Biblias a Hechos capítulo 28, versículo 1 al 3. Eso es Hechos 28, versículo 1 al 3, gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano. En esta noche, hermano, vamos a estar viendo sobre un tema acerca del pecado. Y estamos viendo acerca del pecado porque también, como el día de mañana tenemos Santa Cena, siempre es bueno, pues, ¿verdad? Bueno, en el día de la Santa Cena, pues damos el mensaje sobre la Santa Cena. Pero también, hermanos, es bueno de siempre estar buscando al Señor y también estar, ¿verdad?, hablando sobre lo que necesitamos conocer para que también, si hay algo, podamos arreglarlo. Y también, bueno, si no hay nada, pues gloria sea al Señor, pero guardamos siempre esa palabra para asegurarnos de no caer en las artimañas del enemigo, que Jehová lo reprenda. Pero dice la palabra de Dios aquí, donde hemos leído, ¿verdad?, de que lo que hemos visto es de que, ¿verdad?, Pablo y unos de sus supuestos compañeros del barco donde iban, ¿verdad?, prácticamente tuvieron que llegar hacia esta isla porque el barco pues se iba a hacer pedazos, ya no iban ellos a poder estar en ese barco porque se iba a dar contra piedras y cosas así. Así es que ellos se encontraron en esta isla de Malta, donde dice ahí la palabra del Señor que los naturales, digamos los nativos de ese país, pues ellos los recibieron con mucho cariño, bendito sea el Señor. Y era un tiempo, hermanos, de frío, era un tiempo de lluvia, era un tiempo que había tormentas, que es lo que el problema fue, por el cual se perdió el barco donde ellos andaban. Pero sucede que también a la misma vez, bueno, entre eso, cuando estaban encendiendo el fuego y haciéndose amigos entre ellos mismos, pues Pablo, ¿verdad?, siendo hospedador, pues él también ayudó en ir a agarrar, pues, de las ramas, dice, algunas ramas secas, ¿verdad?, y las echó al fuego, pero una víbora, dice la palabra, huyendo del calor que estaba saliendo de ahí de ese fuego, como que la agarró ahí y no se dio cuenta que estaba ahí pegada la víbora, las echó al fuego y del mismo fuego como que lo vino a agarrar y dijo, tú también te voy a matar. Pero miren qué cosas, hermanos. Cuando nosotros vemos este mensaje, hermanos, tiene por título lo que dice, sacude la víbora en el fuego. Bendito sea el Señor. Eso vamos a estar viendo en esta preciosa tarde, hermanos. Sacude la víbora en el fuego. Alabado sea Cristo. Ahora, ¿qué es lo importante de entender? ¿Cuáles serían los objetivos de entender en esto? Bueno, tenemos que nosotros conocer que tenemos una batalla constante. Y esa batalla que tenemos contra las fuerzas del maligno son, bueno, el objetivo del enemigo es querer hacernos caer en pecado, hacernos perder la salvación. Pero el objetivo aquí es que nosotros tenemos que conocer que tenemos una constante batalla para que también al lucharla es para que nosotros podamos mantenernos firmes y fieles a Dios. Es la batalla de mantenerse firme en el Señor. Bendito sea el Rey. Tenemos que entender que también
cuando nosotros entendemos, cuando conocemos que tenemos una batalla, pues también tenemos que entender cómo usar lo que Dios nos ha dado para poder vencer. Bendito sea el Señor. Y cuando entendemos qué es lo que el Señor nos ha dado para poder vencer en esa batalla que tenemos frecuentemente, pues también tenemos que conocer cómo permanecer victorioso cada día. ¿Entendemos eso? Bendito sea el Señor. Y todas esas cosas son relativas y trabajan juntas y nos ayudan. Ahora, cuando nosotros vemos qué es una víbora pues es un tipo de culebra, ¿verdad? Hablando en la naturaleza de la víbora, prácticamente tiene como un cuerpo un poquito grueso, tiene una cabeza así como que se le hace más grandecita por atrás, bendito sea el Señor. Pero algo interesante es que esta palabra no la sé decir en español, hermanos, ¿verdad? Pero los colmillos, así se dicen, ¿verdad? Los colmillos, ya me viene la palabra. Pero los colmillos que tiene, bien interesante, fíjese con esta víbora, porque les están bien como pegaditos, pero ellas mismas cuando abre su boca se le mueven y pueden cambiarse también, se pueden turnar así. Es bien interesante cómo pasa esto, pero tiene bastante veneno. Estamos hablando de bastante veneno esta víbora. Una culebra peligrosa. ¿Por qué? Porque ese veneno, si ese veneno logra morder a una persona, digamos una cosa que muerde así normalmente, pues esa persona, allí donde mordió la víbora, puede empezar a sentir que le duele bastante y le puede salir un poquito de sangre, pero también le puede empezar a doler bastante por el efecto de que le entró el veneno, pero obviamente no tanto a profundidad. Esa es una mordida, ¿verdad?, digamos pequeña que se puede hacer, que apenas lo alcanzó, ¿verdad? Pero todavía hace un daño que lo hace doler grandemente. Pero también sucede de que si lo ya muerde y se le mete más ese veneno, cuando más de ese veneno va metiéndose, pues eso indica que va a tener dolor muy severo el dolor. Y también va a encontrar de que se le va a hinchar, digamos, hasta todo el pie o el lugar donde esa víbora mete ese veneno. Y también se va a empezar a sentir mal de su salud, como que le llega, digamos, a una temperatura o empieza a vomitar, así es que lo hace enfermo a uno también de esa forma. Así que no solo siente el dolor, no solo siente aquello que se le ha hinchado, pero también es algo que lo enferma a uno y pueden salir diferentes causas, ¿verdad?, de enfermedades por medio de este veneno que está en el cuerpo. Así que vemos que no es nada bueno, bendito sea el Señor, no es nada bueno, pero sin embargo, una de estas, dice la palabra del Señor ahí, que mordió a Pablo, ¿verdad? Y uno puede muchas veces decir, cuando nosotros estamos viendo que tenemos que conocer, ¿verdad?, que tenemos nosotros una batalla constante, aunque en esta ocasión era una víbora natural, una víbora que es una culebra, un animal, ¿verdad? Pero fíjense que la palabra del Señor, bien interesante también, porque cuando nos llevamos, Jesús hizo una comparación, también Juan el Bautista hizo una comparación, llamando a ciertas personas víboras, las comparó como víboras. Y ya esas cosas, hermanos, nosotros tenemos que conocerlas. Conocemos que ese animal de la víbora es contaminoso, es decir, es malo, porque si lo muerde a uno, hasta puede perder su vida por el veneno. Pero a la misma vez, cuando nosotros vemos la comparación de la cual hizo, y lo vamos a ver hoy en la palabra, y cuando nosotros vemos en San Mateo capítulo 12, versículo 34, y vamos en San Mateo
capítulo 12, versículo 34 al 37. Miren lo que sucedió en este entonces. Y vamos a hablar sobre esto un poquito, porque esto es lo que nosotros tenemos que conocer en esta batalla que estamos constantemente, hermano. Porque la lengua muchas veces puede ser una, ¿verdad? La lengua puede venir a hacer mucho daño, bendito sea el Señor. Y no solo daño, sino que muchas veces hasta se puede meter ese veneno bien profundo también. Y eso cuesta. A veces eso enferma la vida espiritual de una persona. A veces puede matar a una persona. Y a veces, ¿verdad? Depende, ¿verdad? La mordida. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos en Mateo, capítulo 12, versículo 34 al 37, dice aquí: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es que esto es algo, amados hermanos, que es serio, no es algo sencillo. Porque aquí en este entonces estamos nosotros viendo que en este escenario fue el escenario donde los mismos fariseos, hermanos, ellos eran los doctores de la ley, supuestamente los líderes de la ley en aquel entonces. Y encontramos que en esta situación ellos mismos fueron los que blasfemaron contra el Espíritu en ese entonces, por el cual Jesucristo tuvo que decirles esta palabra y los llamó víboras a supuestamente los que eran los más santos en ese entonces, los más dedicados al Señor de ese entonces, los más estudiados de ese entonces. Pero Jesús los comparó diciéndoles que eran generación de víboras y le dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Les dijo, como pregunta. Y dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso, amados hermanos, nosotros, así es como nosotros podemos identificar, hermanos, por medio de la palabra. Porque fíjense que la palabra de Dios nos permite a nosotros, ¿verdad?, al un poquito revisar o a un poquito analizar, digamos, a alguien, solo de escucharlo y verlo, cómo la persona se expresa, de qué habla, cuáles son los contenidos que siempre está sacando, ¿verdad?, cuáles son los temas favoritos de esa persona. Y allí uno se da cuenta, ¿verdad? Si aquella persona es alguien que no puede parar de hablar del dinero, pues sabe que es alguien que ama el dinero. Si esa persona siempre está hablando del perro, vemos que tiene amor por su perro. Y que eso es un ídolo que se le ha vuelto. Así que de las cosas que una persona se ocupa en hablar es porque se está manifestando siempre parte de su carácter, parte de su ego, de lo que esa persona es. Y si eso se está manifestando, Jesucristo mismo dijo que de la abundancia, ¿verdad? Dice, porque de la abundancia del corazón, lo que hay ahí, habla la boca, se manifiesta aquello. A veces hay gente que, ¿verdad?, son bien expertos en cómo, ¿verdad?, esconderse. Es decir, esconderse sus pensamientos, esconderse lo que verdaderamente son. Pero tarde o temprano, eso se manifiesta. Porque se manifiesta en sus palabras, se manifiesta en sus hechos, ¿verdad? Así que la Biblia nos permite a nosotros ver con claridad esas cosas. Y nosotros tenemos que ver esas cosas con claridad. ¿Sabe por qué? Porque fueron los mismos fariseos. Mire, si empezamos a decir todas las cosas a nombrar todas las cosas que hicieron los fariseos, que trataron de hacer con Jesús, hermano, lo querían meter en problemas con el mismo César, porque le dieron la moneda y le dijeron, ¿verdad? Le dijeron, y nosotros deberemos de pagar los impuestos o no, queriendo acacharlo en sus palabras, poniéndole una trampa, ¿ve? La maldad de las palabras, pero la intención que va atrás.
Y en medio de todo eso había manipulación también, porque haciéndose lo bueno, ¿verdad? Diciendo, debemos de nosotros hacer esto, ¿verdad? Cuando le trajeron la mujer que había caído en adulterio, la trajeron a ella y la presentaron ante Jesús y le dijeron, mire, la ley dice que debemos apedrearla, pero ¿qué tú dices, maestro? Haciéndose como decir, ¿verdad? Damos la orden de lo que es, pero ya tenían la mala intención. Y por eso, si nosotros seguimos todas esas cosas, por eso Jesús les dijo víbora, porque lo que había dentro era veneno y estaban recargados de ese veneno, que lo hacían en formas muy diferentes, presentándose como inocentes, en otras formas presentándose como celosos de Dios, en otras formas y muchas formas que hay que se presentaban y hablaban las palabras que hablaban, pero la abundancia de lo que había era veneno. Y por eso Jesús le llamó generación de víboras. Aleluya. Y nosotros tenemos que entender estas cosas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque por esas mismas cosas es que muchas vidas a veces, cuando son mordidos por la víbora, ¿verdad? Son unos dañados en su vida espiritual. Si esa mordida fue en una forma que, ¿verdad?, solo lo mordió levianamente, pues lo hizo, ¿verdad?, sacar un poquito de sangre, pero como el veneno no se metió tan a profundidad, aunque le dolió, pero se sanó, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que sucede en la realidad también cuando muerde una víbora y no se ha metido tanto veneno a profundidad, sino que fue como que ¿verdad?, se metió, pero solo hasta lo profundo para que salga un poquito de sangre, pero no fue más allá. No se le metió mucho veneno para que ese veneno se vaya en toda la sangre, porque eso es el problema. Cuando se va en la sangre empieza a regarse, ¿ve? Y eso es lo que causa problemas. Pero ¿qué sucede cuando, ¿verdad?, ese veneno que se lanza a la vida espiritual de una persona y se mete a profundidad? Hermanos, eso sí que es tremendo. Porque aquella vida, como hemos visto aquí unos ejemplos, que cuando ese veneno empieza a entrar, se pone esa parte de ese cuerpo donde entró ese veneno, se empieza a poner hinchado. Eso quiere decir que la persona, aquella vida, ya no puede funcionar lo mismo, porque anda con un dolor severo, anda hinchado, así que obviamente no anda bien. Y eso, hermanos, también puede llegar al extremo de que puede causar que esa vida esté vomitando, de que esté, ¿verdad? Y allí vienen muchas veces, amados hermanos, donde se ve que hay vidas que están, pero después no están, y después regresan después de muchos años, o pueden estar, pero también están en su corazón, pues puede ver amargura contra otra persona por años, y esas son las cosas que se van viendo porque ya está enfermo esa vida por aquel veneno que se metió. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar conocer que tenemos esta batalla, ¿verdad? Porque es una batalla constante. Y el enemigo, ¿por dónde se mete siempre? Claro, nosotros no vamos a sentir aquel veneno así, pero se mete por medio de las víboras de la lengua y a nuestros oídos para nuestra mente. Y a veces esas palabras que se hablan dañan. ¿Y a dónde dañan? Las sentimos después en nuestros sentimientos, que son dañados, ¿verdad? Y eso, amados hermanos, es lo que causa daño. Bendito sea el Señor. Pero si conocemos, hermanos, que tenemos estas luchas y que también siempre las tendremos de un lado u otro, porque a una iglesia llega de todo, hermano. Llega gente que está buscando su propio, ¿verdad?, sus propios confines, pues. Hay unos que llegan porque están buscando esposo, otros llegan porque están buscando esposa, otros llegan porque quieren privilegio, otros llegan porque no quieren quedarse en la casa, porque en la casa dicen, me aburro en la casa, prefiero estar con alguien, pero no me quiero involucrar en las otras cosas porque no son sanas, me voy a la iglesia en vez. Así que lo agarran como un tipo de entretenimiento. Otros dicen, porque me gustan las alabanzas, pero no le ponen mucho interés a la palabra. Otros le da bien, bueno, cuando hay comida y todo eso, vienen a la comida y dicen, bueno, ¿qué hay hoy día? Y no cocinan en la casa, ¿verdad? Especialmente cuando se anuncia que van a haber pupusas o tamales, pues hay, ¿verdad?, se hace un montón de personas. Pero no vienen por el propósito que tienen que venir. Y esas mismas personas inestables que vienen con otros propósitos, pues no vienen en el temor de Dios, no vienen en el amor de Dios, no vienen a buscar de Dios. Así que, ¿cuál va a ser el tema?
Ahora, ya que sabemos, hermanos, de la abundancia de lo que está en el corazón, van a hablar cuando escuchemos cuáles son los temas que estamos hablando, y hablando, y hablando, y hablando, ¿verdad? Una vez, 2 veces, 3 veces, pues ya usted puede hacer un análisis por la palabra, mire. Ya puede sacar usted aquel, ¿cómo se llama? Es como decir lo que a veces se necesita para ver algo bien clarito, ¿verdad? Lupa. Esa, lupa, dice. Bueno, una lupa, gloria al Señor. Y lo puede ver a más detalle. Porque ya usted no solo está viendo la superficie, usted está entrando a ver más adentro quién es esa persona. Aunque después lo quiera esconder. ¿Verdad? Porque hay gente que habla una cosa y cuando ya lo van a descubrir, dicen, no lo estoy bromeando, queriendo, ¿verdad?, cubrirse. Pero si siempre está haciendo esas cosas, eso es lo que está en el corazón. Porque así dice la Biblia. Y Jesús ¿verdad? Él conoce las cosas. Así es que, amados hermanos, esto lo menciono, ¿sabe por qué? Porque ya con conocer esto, sabemos ya después detectar esto. Y si sabemos detectar esto, pues ahora vamos a entrar a entender. Y tenemos que entender cómo usar lo que Dios nos ha dado para vencer. Esta es una parte, porque usamos la palabra de Dios. Conociendo esta parte, usamos esta parte. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Observar, analizar las vidas cuando hablamos con alguien, ¿verdad? Y cuando nosotros observamos, analizamos, pues también podemos comparar a veces esa vida y decir, bueno, esta persona me habla de esto. Porque mire, hay muchos estafadores en la vida también. Yo me he encontrado con mucha gente, hermano, que a veces ellos, ¿verdad?, tienen como una organización que ellos han hecho legítima. Pero esa organización, por medio de la organización, la están usando para robar. Por ejemplo, ¿verdad? En Melbourne yo me encontré con una mujer que ella decía que tenía problemas. Tenía una organización donde ella dice, sí, yo recojo comida, yo recojo víveres, yo recojo dinero y de todo, y me agarro una containa y la llevo para el África para ayudar a la gente de mi pueblo. Y tenía todo arreglado como una organización cualquiera, pero había un problema. El dinero. Pero claro, en el caso de ella también metía las cosas de Dios, pero no era nada de cristiana. Pero cuando, claro, hablando conmigo, sí, yo creo en el Señor, pero ¿sabe cuál era el tema de ella? Dinero, no era casi nada de Dios. Así que uno se da cuenta de esas cosas, hermano. Y cuando uno se da cuenta que hay vidas que no le ponen mucha importancia a Dios, pero ellos están diciendo, sí, soy cristiano, pero no le ponen atención a la palabra, y uno ve que no hablan ni de Dios, pues uno dice, bueno, ¿verdad? Si se ponen a hablar de otras cosas, pues allí es donde está el corazón de ellos, no está en las cosas de Dios. Y así pues uno puede identificar aquellas vidas, ¿verdad? Si son sinceras en lo que dicen que son, o si no, bendito sea Dios. Pero para entender estas cosas, mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, regresando a lo que estábamos viendo, Hechos capítulo 28, y siguiendo en el mismo hilo del tema, en Hechos 28:4, nos dice aquí la palabra del Señor. Gloria al Señor. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, mire, salía esto de su boca. Ellos veían que esa víbora ya estaba colgándose ahí porque se habían prendido esos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los colmillos, gracias. Se habían prendido bien en la mano de Pablo, mire. Que dice aquí que la gente, los nativos de Malta, estaban viendo que la víbora estaba colgando de la mano de Pablo. Y ellos empezaron a hablar, viendo las cosas, ¿verdad? Y dice, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Mire qué rápido se imaginan cosas que no son.
por ver eso, dijeron, ciertamente, así que ya lo tenían por un asesino a él, pues. Así que ahora Pablo es el asesino. Aunque verdaderamente mató a gente cristiana antes. Pero no en ese entonces, después de que Cristo, ¿verdad?, lo había salvado su alma. Pero ya ellos lo tenían por un asesino. Por medio de eso que se dio. Y eso habla muchas veces, hermanos, de el asesorar, el mal analizar. Y eso nos da a nosotros a entender muchas cosas que a veces, hermanos, hay vidas que mal interpretan las cosas, mal juzgan. Porque a él ya le estaban diciendo, bueno, digno de muerte es porque, ¿verdad?, Dios no lo permite porque la justicia lo alcanzó, porque ciertamente este es un asesino, así que la justicia de Dios lo vino a matar aquí. ¿Ya? Se salvó del mal, pero tarde o temprano tuvo que pagar por lo suyo. Así es que ese es un problema, hermano, pero ¿sabe qué? Eso sucede en las iglesias, que medio vemos algo y hacemos un autoanálisis. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no es tanto que hacemos ese análisis, el problema es cuando empezamos a abrir la boca y le contamos a otra persona y decimos esto y esto y esto. Sí, y pienso que por esto y esto y esto. Y otro lo afirma y le dice, sí, por eso es. Y cuando no es. Mire qué tremendas son las cosas. Y bien fácil, como eso, es como vidas pueden entrar en un pecado. Como lo que dijo Dios, ¿verdad?, en uno de los mandamientos, que no levantáramos falso testimonio contra un hermano, que no hablaremos mentiras contra nadie. Pero eso ya va a una falsedad ahí, porque ya hablamos no solo lo que pensamos, sino que aseguramos que así es la cosa. Y eso ya es un peligroso, ¿verdad? Esas son palabras peligrosas ya. Y por eso nosotros tenemos que saber eso, entender eso, porque al entender eso, entendemos también cómo no caer en pecado ante Dios. ¿Están entendiendo? Porque miren lo que hicieron ellos. Y eso es bien fácil hacer eso. A veces uno no lo está pensando, pero otra persona se lo puede traer a uno, ese pensamiento, fíjense. A veces una ring, y uno, aló, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano. Se fijó en tal cosa hoy en la iglesia. ¿Y qué cosa, hermano? Yo no me fijé. No, usted lo estaba viendo. No, perdone, pero yo no vi. Y le empiezan a contar a uno. Y después le cuentan lo que piensan. Y después le afirman. Pero si uno no es listo, ahí cae también y dice, pues sí, y ya lo anda uno en la mente también, así fue. Y uno empieza a hacer comentarios también en lo que no fue, ya cayó. ¿Ve? Y esos son los errores, esas son las cosas que a veces después la persona dice, después en esa misma noche la persona dice, Señor, pero ¿por qué yo no siento tu presencia? Porque hay un error allí. Y esas son las cosas muchas veces, amados hermanos, que fácilmente así como lo ven, eso sucede. Y por eso es importante que nosotros podamos aprender a analizar bien, utilizar la palabra del Señor en una forma correcta. Pero, ¿verdad? Por eso muchas veces es mejor la paciencia, esperar, pedirle al Señor, analizar un poco más, ¿verdad? Y cuando uno ya está seguro, cuando ya es cierto, pues ya uno no está hablando mentira, ya es algo que es cierto. Pero es de cuidarse en todas estas partes. Cuando después nosotros vemos, hermanos, mire ahí lo que dice ahora el versículo 5. Ahora, si nos vamos a acordar algo de todo lo que vamos a leer hoy, acordémonos de este versículo, que dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Gloria al Señor. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hechos 28:5. ¿Sabe por qué? Porque ahora que nosotros estamos viendo acerca de la víbora, haciendo esas comparaciones, muchas veces también tenemos que sacudir esa víbora en el fuego, hermanos. Espiritualmente hablando, tenemos que sacudir esa víbora en el fuego. A veces esa víbora puede estar dentro de uno, pero a veces esa víbora puede ser que quiere colgarse en nuestra mano, y no podemos permitir eso, porque si se mete el veneno,
nosotros mismos vamos a ser dañados. Vamos a ver el versículo 6 ahora, hermanos. Miren qué interesante. Y quiero que nosotros notemos algo. Miren qué rápido cambian la mente de las personas inestables. Miren qué rápido cambia. Porque esa misma gente que estaba teniendo a Pablo como un asesino, ahora miren lo que pasa. Ellos estaban esperando, miren, que él se hinchase o cayese muerto de repente. Eso a veces pasa, ¿verdad? Que cuando una persona hace un análisis y dice, bueno, ya cayó ya lo voy a ver tirado, ya lo voy a ver fuera de la iglesia, ya lo voy a ver así, ya lo voy a ver allá. Y están esperando. Y a veces se lo dicen a uno. Qué tremendo, ¿verdad? La lengua. Pedro dice, de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Y ahora empezaron a decir, pues un Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo cambia de rápido la mente de las vidas. Que de asesino lo ponen como Dios ahora. Ay, Dios mío. Y esas son las locuras que se dan a veces, ¿verdad? Se dan esas locuras. Que la gente cambia de mente. Yo he escuchado tantas, a veces torpezas, ¿verdad? Cuando hay gente que, digamos, un pastor que ha caído en pecado, y cuando esa persona cae en pecado, hay gente que por falta de conocimiento de la palabra, dice, no, es que el pastor tuvo que caer en pecado para que después ahora él se humille y después ahora Dios lo levante. Eso era el plan, que él caiga en pecado. Pero se olvidan de la palabra que dice que no debemos de pisotear la sangre de Cristo. ¿Y qué pasa con todo el testimonio? ¿Qué pasa con la iglesia dividida y destruida en el proceso? ¿Ven, hermanos? Pero por la falta del conocimiento la gente se hace cualquier cosa y dice, pues esto tenía que ser así, y después lo ponen ahí arriba. Cuando a la verdad, hermanos, por la falta del conocimiento de la Biblia empiezan a hablar cosas que no son. Y después las afirman. Y después dicen, Dios me mostró. Y después dicen, tuve un sueño. Y después dicen, y después vienen otros por ahí y empiezan a profetizarlo también. Y esas son las cosas tremendas, hermanos, que se dan. Pero cambian las mentes porque no están fijos en lo que creen, en la palabra. Pero guardémonos nosotros, por medio de esta palabra, hermanos, que estamos recibiendo. Porque hemos visto qué fácil es, ¿verdad?, descuidarse. Y eso le puede pasar a cualquiera. A mí me ha pasado, hermano. Pero también por eso Dios me ha tenido que, darme un cinchazo espiritualmente para enderezarme. Y ahora les puedo predicar. Para que no les caiga ese cinchazo espiritual, porque eso duele. Sí, duele, hermano. Pero Dios nos da con mucho amor. Pero duele, eso sí. Así es que vemos, hermanos, de que allí ellos estaban esperando verlo muerto. Pero muchas veces, hermanos, no es como las apariencias por la superficie se ve, ¿verdad? Y por eso tenemos que hacer un buen análisis. Y es más, si hay una gran duda de esa cosa, tenemos un gran Dios, hermanos, que responde. Él habla. Muchas veces el Señor me ha hablado a mí sobre vidas que yo he estado inseguro y le digo, Señor, muéstrame quién es esta persona, muéstrame quién es esto, porque a veces vienen vidas a la vida de uno, pues. Y uno dice, bueno, Señor, muéstrame si esta persona es tuya o no es tuya. Y después el Señor le muestra y le da paz. En vez de estar titubeando y escuchando, porque a veces hay vidas, hermanos, que yo he visto muchas veces, que va a venir el evangelista o un misionero, fulano y tal, y todos se ponen a aprender a YouTube, a ver qué es lo que predica, vamos a ver los comentarios, vamos a ver si tiene los likes y todo eso. Y esa es basura, hermanos. La gente debe meterse con Dios y pedirle al Señor, y Dios muestra si aquella persona es de Dios o si aquella persona no es de Dios. Y así, hermanos, sencillo. Pero hay que pagar ese precio también, ¿verdad? Búsqueda, comunión con Dios, pero Dios no falla, ¿verdad? Cuando Dios le muestra, ¿verdad?, punto, correcto. Pero si nos dejamos llevar por lo que dijo fulano, por lo que dijo mengano, no porque este otro video lo hicieron así y esto es así, pues ya uno va, y a veces cuando uno abre la boca y si es verdaderamente un hijo o una hija de Dios, hermano, eso sí que es tremendo.
Así que es peligroso caer en eso, porque ya eso lanzan una calumnia y hay gente que, mire, ni lo conoce a la otra vez y le cierran la puerta. No quieren conocer de ellos porque ya les llegaron la bulla, que hicieron la bulla por ahí, y al extranjero que viene, que es un hermano en Cristo, lo maltratan, le cierran la puerta, le dicen no sé cuántas cosas, que se vaya el diablo. Ay, Dios mío, miren qué cosas. Pero vamos a seguir adelante, gloria sea al Señor. Así es que, amados hermanos, vamos a ir entendiendo qué es lo que tenemos para poder vencer. Miren, Lucas capítulo 10, versículo 19 al 20, nos dice la poderosa palabra de Dios. Es que Dios es hermoso, ¿verdad, hermanos? Dios nos habla las cosas y nos hace entender, nos da más conocimiento, entendimiento en su palabra. Dios es bueno, aleluya. Dice en Lucas 10, 19 y 20. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire, esa palabra se cumplió allá con Pablo. Y ya vamos a ver por qué se cumplió aquella palabra, porque a veces hay vidas que ellos van y están en el Evangelio, y van a un lugar, y los muerde una serpiente, y después le mandan la noticia a la esposa del evangelista o del misionero: se murió su esposo. ¿Cómo se murió? Lo picó un animal y se murió. Pero la palabra se cumple, hermanos, y vamos a ver lo que sucede. Dice el versículo 20, Jesús dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí está algo bien importante. Dios ha prometido, no solo al pastor, no solo al evangelista, no solo al misionero, no solo al que tiene el ministerio, sino que a todo creyente le habló estas palabras, para que cuando nos llenemos de Dios, del poder de Dios, y vayamos haciendo el labor que Dios quiere, esta palabra se cumple. Y esta palabra se vive. Y dice que nos ha dado a nosotros potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dios nos da a través de su palabra el poder, la autoridad, para que cuando también escuchemos cosas así, hermanos, de que quieren afectar nuestra vida, quieren ponernos en contra de nuestros hermanos, cosas como digamos que sean chismes o que sean calumnias. Hermanos, Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios el poder y la autoridad para usar la palabra de Dios y exhortar a aquella vida, con amor, por supuesto, pero también corregir esas partes, para que el veneno no se nos meta a nosotros, y a la misma vez ayudando para que esa vida sea restaurada, ese veneno que ella tiene. Eso es el ayudar al prójimo. Bendito sea el Señor. Ese es por el amor al prójimo. Y cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 23, versículo 11, porque mire, muchas veces las vidas pueden decir: pero ¿por qué Dios no le mostró a Pablo que estaba allí la víbora escondida? Porque a veces pueden venir problemas a nuestras vidas, hermanos, y decimos: ¿y por qué yo? ¿Y por qué, Señor, no me mostraste? ¿Por qué lo permitiste, Señor? Bueno, ¿por qué Dios permitió que la víbora estaba ahí escondida entre medio de las ramas secas que fue a recoger Pablo y no le mostró? Pablo, hermanos, al cual Jesús lo llevó hasta el tercer cielo, lo llevó al paraíso, tenía los 9 dones, tenía tanta cosa, pero algo tan sencillo como ver que había una víbora en medio de él, no se la mostró. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué? Porque muchas veces cuando nos llegan a otros problemas, hermanos, Dios no nos muestra todas las cosas. Hay cosas que sí las muestra, pero hay cosas que no las muestra porque son cosas que el Señor quiere que nosotros usemos la sabiduría, el conocimiento, la autoridad de la palabra del Señor para vencer el problema. Porque en medio de ese problema que viene hay una bendición, o puede haber una alma salva de esa situación. Y aquí nosotros vemos, amados hermanos, de que cuando esa víbora se le prendió a la mano de Pablo, dice que no le hizo daño. Se cumplió esta palabra que leímos cuando leímos que Jesús dijo que Él ha dado poder y autoridad para, ¿verdad?, hollar serpientes y escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo. Dice toda fuerza del enemigo. Pero también dice, y nada os dañará. Nada te va a quitar tu vida espiritual. Señor, nada te va a quitar aquel gozo del Señor. Nada te va a hacer menguar en tu vida espiritual. Porque el daño en estos tiempos, hermanos, es un daño espiritual que en las vidas pasan. Pero siendo sabios en la palabra del Señor y utilizando lo que el Señor nos ha dado, estas promesas, la autoridad, el poder, es para usarlo. Bendito sea el Señor. Y así es como se vence al poder del enemigo. Pero cuando vemos aquí, dice esta porción, y escogí esta porque dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor. Dice, Cristo Jesús vino y se le presentó a Pablo y le dijo, ten ánimo, le dijo, mire. Pablo, que ahí estaba tirado porque ya lo habían golpeado en Jerusalén ahí, y el soldado romano lo había metido allá en el castillo porque dijo, a este lo van a querer hacer pedazos si yo no me lo llevo. Pero ahí lo tenían tirado y golpeado. En medio de todo eso dice que Jesucristo se le aparece y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que, ¿qué estaba haciendo Pablo ahí? Él estaba en la voluntad de Dios. ¿Por qué se había metido Pablo en la barca? Aunque pasó muchos problemas en el camino, pero esa era la voluntad de Dios, que él vaya en esa barca, voluntad de Dios. Esa barca, ¿verdad?, se fue a dar en esa isla. Para que él llegue a esa isla, Dios conocía que esa víbora iba a estar ahí, pero también no le hizo daño, porque Pablo estaba en la voluntad de Dios. Y cuando uno está en la voluntad de Dios, hermanos, vienen aquellas víboras, vienen aquellas cosas que nos quieren llenar nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual del veneno, que quieren afectarnos. Pero no podrá, porque mientras estamos en la voluntad de Dios, no podrá el enemigo. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos eso, pero eso sí, hermanos, tenemos que estar en la voluntad de Dios. Porque si no se está en la voluntad de Dios, pues eso es el problema. Por eso es que se mete el veneno, por eso es que nos daña. Y la voluntad de Dios para nuestra vida es la búsqueda, es el acercamiento, es nuestra comunión con el Señor. Es también, hermanos, que cuando se ve que están las cosas malas, que nosotros también podamos hablar. Porque nosotros no estamos aquí para tolerar pecados, sino que estamos aquí para hablarle a la vida, para salir del pecado. No para uno decir, me meto cuidado, no le voy a decir nada y va a seguir pecando esta vida. No. Con mucho amor lo hacemos, pero no todos van a recibirlo, pues. Pero eso habla del carácter de cada persona. Pero la gente que lo recibe, pues nos hemos ganado una alma para Cristo. Se ha podido acercar más a los pies de Cristo esa vida. Y eso es un gozo, una alegría. Pero ahora, ¿cómo podemos permanecer en aquella victoria? Bendito sea el Señor. Y no solo la victoria, ¿verdad? Esa es una victoria cada día. Mantenernos en esa victoria cada día. Bendito sea el Señor. En esto, amados hermanos, hay una verdad práctica que debemos llevarnos con nosotros. Y esa verdad práctica que debemos llevarnos con nosotros siempre es la que nos dice a nosotros en 1 de Tesalonicenses 5:22. Porque miren, lo que hizo Pablo fue, cuando se le prendió en su mano, no le hizo daño, pero sí se le prendió en su mano. El problema le llegó, no se lo pudo evitar. Pero ¿qué es lo que hizo cuando se le prendió aquella bestia en su mano? Pues él la sacudió en el fuego, porque el fuego purifica. Como la cosa ahí se quemó y se deshizo toda, se desentregó toda. Pero allí vemos nosotros que el sacudir la víbora en el fuego implica de que nosotros no permitamos ningún mal que se apodere de nuestra mente o de nuestras emociones o de nuestras acciones. Y esto quiere decir abstenerse de toda especie de mal. Y para eso se necesita dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu. Pero ¿cómo recibo dominio propio? ¿O cómo aumento el dominio propio? Esa es la búsqueda. Esta noche tenemos vigilia. El día de mañana tenemos Santa Cena. Los martes tenemos culto de oración. Durante la semana tenemos ¿verdad? El ayuno congregacional que hacemos, aunque lo hacemos individual, pero nos unimos en el Espíritu para
pedir por las peticiones. Y ahí está la búsqueda. Y aparte de eso, ¿verdad? Nuestra propia vida con Dios espiritual, porque eso es lo congregacional que acabo de mencionar. Pero aparte de eso está, ¿verdad? Lo personal que uno hace, ¿verdad? Sacamos tiempo para cantarle al Señor alabanzas, ¿verdad? Cositas así. Y ahí el Señor me habla a mí, porque a veces uno mismo se descuida también y dice, bueno, ¿le he cantado al Señor hoy día o no? Pero esos son buenos recordatorios para nosotros, porque a veces con tantos quehaceres, con tantas preocupaciones, a veces nos olvidamos de esas cositas, pero al Señor le agradan esas cositas, que son grandes cosas, porque esas cosas son las que el Señor utiliza, que son nuestras fuerzas en el Señor, nos ayudan para edificarnos en el Señor, para llamar esa presencia divina de Dios. Y el Señor, ¿verdad?, lo viene a visitar a uno cuando uno no lo espera también. Y eso es precioso, pero es mantener ese fueguito encendido. Bendito sea el Señor. Porque si hay una víbora por ahí que está queriendo, ¿verdad?, que la quemamos en ese fuego encendido, pero para eso tenemos que tener el fuego encendido dentro de nosotros mismos. Y quemamos esa víbora ahí, porque sabemos que ahí se va a quemar. Pero si el fuego no está encendido dentro de uno, ¿a dónde la vamos a quemar? Bendito sea el Señor. No vaya a ser que ese veneno empiece a agarrar corriente libre en nuestra sangre, porque eso sí que es tremendo, porque nuestra sangre, hermanos, corre en todo el cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, que son los motores más importantes, ¿verdad? Y si ese veneno se mete en la mente, por eso es que hay gente que está, ¿verdad?, planificando maldades y cosas así, pensando cosas malas contra otra vida, en lo que en el corazón ya odio y raíces de cosas que no deben estar ahí. Pero que Dios nos ayude. Si es que esto, amados hermanos, dice, absteneos de toda especie de mal. Si aquello se mira que apesta, pues claro que más o menos va a apestar. Mejor, si aquello, ¿verdad?, huele a mal, o algo que la palabra de Dios claramente está diciendo que aquello no es bueno, mejor evítenlo. ¿Por qué? Porque eso es el consejo de la palabra. Eso es el consejo de la palabra. Y cuando nosotros aprendemos, hermanos, a vivir en obediencia con Dios, eso es el estar en paz con Dios. Y cuando uno está en paz con Dios, eso sí que es precioso, hermanos. Eso se siente tan lindo, ¿verdad?, estar en paz con Dios, esa comunión. Y también, cuando uno está en paz con Dios, vamos a aprender a estar en la voluntad de Dios. Porque cuando uno está en paz con el Señor, es como que esa comunicación está limpia, la conexión, ¿verdad? Como cuando uno está en un teléfono, está la conexión buena, que uno la escucha bien, pero a veces la conexión está mal, y uno como que medio escucha, y a veces cosas las escucha bien, otras cosas las escucha mal. Pero cuando uno está en esa buena comunicación con el Señor, es como tener esa comunión directa con el Señor, esa comunión que está bien con Dios. Y eso es lo que se trata, hermanos, de cada día estar en esa perfecta voluntad de Dios, para conocer lo que Dios quiere de uno en ese día, ¿verdad? Porque a veces, claro, uno tiene que hacer sus quehaceres, pero en ese día también uno le puede pedir al Señor y decir, Señor, me has dado este día de misericordia, ¿cómo tú te quieres glorificar en mi vida? Y cuando usted no lo espere, ahí va a venir una vida ahí y dice, Señor quiere que le hable a esta vida de Cristo. El Señor quiere que le ayude a esta persona que me la puso en el camino. Y cosas así que el Señor hace. Bendito sea Dios. Y cuando se aprende, hermanos, a vivir en obediencia, en esa paz con el Señor y tener esa comunión íntima con el Señor, ¿sabe lo que pasa como resultado de eso? Pues eso hace que las promesas de la palabra del Señor estén manifestándose siempre en nuestras vidas. Y eso nos va a llevar más allá, nos va a llevar a más fe, más amor por Dios, más amor por la casa del Señor, por la obra de Dios. Y todo eso el Señor lo va a ir multiplicando, bendiciendo. Gloria sea al Señor. Así es que, hermanos, nosotros vemos en el ejemplo de Pablo ahí, y ya terminando, concluyendo, hermanos, la víbora no le hizo daño. En otras palabras, no lo desvió del propósito de Dios.
Porque eso hace el veneno. Nos desvía si no los mata espiritualmente. Puede desviar. Y muchas veces, a veces quedan desviadas antes que después. Unos tardan meses, años para irse de nuevo en el camino donde tienen que estar. Así es que a Pablo, la víbora que estaba prendida en su mano no lo desvió del propósito de Dios. Y tampoco lo pudo parar, porque la única forma que lo podía parar era si lo mataba. Pero la Biblia claramente leímos que no le hizo daño. Se cumplió la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumplió porque cuando estaba todavía en Jerusalén, Jesús le dio ahí la orden, le dijo, bueno, así como has testificado por mí en Jerusalén, así también vas a tener que testificar en Roma. Por eso es que él estaba en esa barca, para ir a cumplir con lo que Jesús le había hablado. Y como iba dirigido por Jesucristo, por el Espíritu Santo, pues se cumplió esta palabra. Ya ve cómo trabajan las cosas. Y como él andaba en la perfecta voluntad de Dios, como él andaba, y mire, no solo ahí, sino que en la misma barca, porque pasaron varios días, 14 días que no comieron, hermanos. Pero ahí Dios le daba palabra a Pablo para consolar a los que estaban ahí. Y hasta le dijo, les profetizó y les dijo que Dios le mostró, el ángel de Dios le había venido y le mostró que nadie iba a perder su vida. Y así fue. Bendito sea Dios. Así que esas son las cosas, hermanos, cuando uno está en esa buena voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Así es que, amados hermanos, ¿qué hay que hacer con esa víbora? Sacudirla en el fuego. Bendito sea el Señor.